Este programa llega a ustedes gracias a The Coffee Pot, ese sabor tan nuestro. Y Ana Fashion Salon, para que te consientas. Entre Panas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Pana, como todos los lunes, un espacio dedicado a artistas, políticos, amigos, bueno, a todo tipo de personas que a veces son muy panas, otras veces no lo son tanto, pero que siempre todos nuestros invitados tienen algo interesante que conversar y que decirnos a todos. Yo, por supuesto, quiero darle las gracias también a The Coffee Pot, que es el sitio donde usted puede comerse esos cachitos, esa cachapa, esa comida tan venezolana, tan divina, tan nuestra, que nos une, estemos donde esté. Y por supuesto, Ana Fashion Salon es el lugar donde usted puede consentirse para hacerse esas mechitas, ese tinte, sencillamente ese secado de cabello, arregla de las uñas de sus manos o de sus pies, y también a los caballeros, porque los caballeros también hay que consentirlos y hay que ponerlos muy buen mozos. Así que ya saben, nuestros números están allí en pantalla porque, como bien lo decimos y hay que recordarlo siempre, hay que pedir la cita para cumplir con el distanciamiento social. Ahora sí, les voy a presentar a nuestro invitado de hoy. Y nuestro invitado es un gran amigo, él es un excelente periodista, Francisco Olivares, estuvo muchos años dirigiendo la división de investigación de un periódico que fue importantísimo en Venezuela, como fue el Universal. Ya nos podrá contar un poco la historia también Francisco, pero yo creo que es de los primeros periódicos que hubo en Venezuela y que tuvo realmente una trascendencia importantísima como medio impreso. Hoy en día está solamente en el papel, por supuesto sus dueños cambiaron, está en manos de estas nuevas oligarquías unidas al régimen chavista, y por supuesto no tiene nada que ver con lo que fue el Universal donde trabajó Francisco y donde yo tuve también la oportunidad de trabajar, de ser columnista primero y después de trabajar en una sección de televisión que se había montado en el Universal. Bueno, por supuesto que Francisco, además, es un hombre que llevó una página que uno no se la perdía los domingos y era Expediente. Lo que aparecía en esa página del Universal Expediente era un trabajo realmente de investigación pesado, contundente. Allí había pruebas irrefutables de lo que se denunciaba y de lo que se decía. Lamentamos mucho que ya no exista Expedientes ni allí ni en ninguna otra parte. Francisco, un gran abrazo para ti, bienvenido. Bueno, un gran saludo a ti, Nito, y también a tus equipos, que ya los conocí, estuvimos conversando y son todos personas muy preparadas y bueno, y muy agradables conversar con ellos. Bueno, como no Bueno, soy porque ellos artista, también perdón. son Ajá. no, 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 que te dime. decía que ellos son también de la ex Globovisión, de la buena, de la Ah, que no ok. está en manos de los mismos personajes que ahora está en manos del Universal. Porque mira, por supuesto que esta invitación de hoy es un poco para hablar de tu más reciente libro, Los últimos días de Hugo Chávez, ¿no? Y digo el más reciente porque nunca olvidaré la entrevista que te hice con relación en Globovisión, en aquella Globovisión, en relación a lo que sucedió con la juez Afiuni, ese tema tan duro, todo lo que le sucedió a ella dentro del retén, una juez que obedeció a su conciencia, dictó una sentencia y por dictar una sentencia todavía es una gran perseguida y cumple casa por cárcel y creo, yo no, ya ni sé, Francisco, pero el juicio anterior lo echaron para atrás y está otra vez en juicio, si mal no La, estoy enterada, ¿no? la acaban de sentenciar, pero desde luego ya cumplió la condena, pero la acaban de sentenciar. Es decir, que es una persona ahora sentenciada por un tribunal. Su vida nunca fue la misma, es decir, no solamente estuvo presa o después en casa por cárcel, sino que, bueno, mira, acabaron con su carrera, le afectaron su vida, es algo que no termina nunca. O sea, no hay un final para una persona que haya pasado por lo que pasó la jueza Fiuni. Uh -huh. Afortunadamente, ella tiene una gran familia, su hija está ya fuera del país, tuvo que irse, es una profesional ahora muy exitosa
y gracias a Dios, pues su familia pudo salir La adelante. ropa. Su familia, su hermano Nelson, con quien Ha yo, sido muy lo consecuente, Nelson, sí, muy consecuente. sí, yo lo sigo mucho por Twitter y siempre estoy bien pendiente de todos ellos. Por cierto que les Pero, anuncio de todas maneras, hablando de libros, que se va a sacar una cuarta edición de Afiuni, La presa del comandante, porque sigue habiendo solicitud y demanda por el libro. Entonces, yo recientemente hablé con Sergio Dávar, que es el editor, y me comentó esta nueva edición y me pidió que le escribiera una actualización del libro, y se la hice y se la mandé, de manera que pronto va a estar también en circulación esa cuarta qué edición. bueno, pero bueno, vamos a estar leyéndote Y todo el tiempo, me parece tienes esta buenísimo. primicia. Sí. Qué buena primicia. Así que ya saben, La presa del comandante, la jueza Fiuni, va para su cuarta edición. Así que el que no tiene el libro, pues lo podrá adquirir. También va a ser por Amazon, Francisco. No, este va a ser una edición impresa, solamente Ok. impresa. Y bueno, pero es posible que yo, que ya tengo esta experiencia con Amazon, que me ha gustado mucho, ha sido una experiencia de verdad muy, donde he aprendido mucho sobre la nueva situación que tenemos los que escribimos, los periodistas y los escritores. Y es una experiencia interesante, sobre todo en estos tiempos de cuarentena, donde, por ejemplo, en este país las librerías están cerradas, algunas han cerrado porque han quebrado por la situación económica del país. No es lo mismo años atrás, por lo menos 10 años atrás, Mm. donde en Venezuela había un auge de la lectura y de la cultura y de todas estas cosas que hacíamos. Hoy en día, toda esta situación se ha opacado en el país, de manera pues que eso también arropa a los libros y a las librerías. Muchas de esas librerías que conocíamos y donde nosotros eran visitas obligatorias en nuestros fines de semana, hoy han desaparecido. Entonces, bueno, Qué hoy en día lamentable. De verdad que acudimos a cómo han otros acabado mecanismos, con el país. acudimos a los mecanismos, a los nuevos mecanismos de venta que afortunadamente existen. Pues la tecnología en ese sentido nos ayuda ahora a quienes escribimos y tenemos la posibilidad de comunicarnos no solamente con nuestros lectores en Venezuela, sino también en aquella cantidad de venezolanos, que son ya 6 millones que están fuera del país. Así es. Mira, Francisco, antes de entrar en el tema duro por el que te quise invitar el día de hoy, estoy feliz de verdad de poder conversar contigo. Yo quiero que nos cuentes, si puedes, ¿no? Porque tú, ¿cuántos años estuviste en el Universal? 26 años estuve en el Universal. Antes del 26 años. Universal estuve en el viejo Diario de Caracas, en el antiguo Diario de Caracas, que fue una escuela. El Diario de Caracas de verdad que fue una escuela, fue un periódico muy innovador en el país. No competía con los grandes, pero se abrió un espacio importante en la crónica, en el nuevo periodismo que se hablaba mucho en aquella época, y en la innovación gráfica. ¿Te acuerdas la fotografía editorial que tenía el Diario de Caracas? Y yo ahí Era formé buenísima. los primeros equipos de investigación que se hicieron en los grandes medios venezolanos. Yo formé ahí un equipo de investigación que también tuvo mucho éxito. Ahí sacamos trabajos también extraordinarios, y a mí me llamó Andrés Mata para el Universal justamente cuando el Diario de Caracas estaba ya en declive, porque ya estaba por cerrarse, y era del grupo 1BC, y ellos Exactamente. habían decidido cerrar el periódico. Y el mismo Andrés Mata me llamó para que formara un equipo de investigación en el Universal, que estaba también cambiando. Era un periódico muy tradicional, ¿verdad? Todavía muy atrasado tecnológicamente, y con el ingreso de Andrés Mata, él ya venía con la idea de modernizarlo, y entonces empezó a buscar gente nueva, gente innovadora, y a mí me llamaron afortunadamente, e ingresé inmediatamente y comencé a formar el equipo allí. Me llevé a alguna gente del Diario de Caracas y formamos el primer equipo, fue un gran equipo.
Y después, Qué bueno, bueno. ahí seguimos avanzando y hicimos toda esa historia que muchos ya conocen. También trabajé en el área Ahora, de política, ¿no? Porque a veces, ahora dime, cuando se vende el Universal, que fue un golpetazo, ¿no? Veníamos de Radio Caracas, veníamos de Globovisión, veníamos, no recuerdo si fue primero la cadena Capriles, pero allí, después el Universal, uno, bueno, decía, se acabó la libertad de expresión, se acabó la prensa independiente en Venezuela. Tú te quedaste, sin embargo, un tiempo. sí, sí, correcto. Para ¿Por qué mí, decides quedarte? mira, para mí fue una estrategia global del chavismo de comprar los medios de comunicación. Entonces, ¿qué hizo? Eh, o sea, compraron Últimas Noticias, se metieron en Globovisión, eh, bueno, la cadena Cerraron Radio Capri, Caracas, Radio Caracas, la cerraron, es decir, cerraron, cerraron grandes emisoras, grandes cadenas de radio. inmediatamente al poco tiempo cerramos, me cerraron la sección. Sin embargo, me dejaron escribir la columna. Yo no renuncié en ese momento, porque yo dije, bueno, mira, ok, está bien, cerramos el capítulo y yo empecé a escribir en otros medios. O sea, me permitieron escribir en otros medios y mantuve la columna. Mi columna salía todos los sábados, pero esa nunca me la censuraron. Es decir, ellos, las páginas de opinión, permitían que los quienes estamos ahí, o los que quedamos allí, porque ahí sacaron a un grupo muy grande de columnistas, yo me quedé y me mantuve durante, no sé, unos años más. Hasta este momento en que finalmente tuve que cerrar el capítulo Ahora, de los... Francisco, tú sabes que hubo muchas críticas a ustedes, ¿no? Sí, sí, Al claro. grupo que se quedó. Ujú. Incluso yo diría que hubo hasta distanciamiento con los que nos fuimos. Este, yo no era del staff, pero yo tenía mi columna. A mí no fue que me sacaron, yo dije, no escribo más y punto, ya yo tengo experiencia en esto. Pero ¿cuál era la estrategia de ustedes? ¿Ustedes pensaron que podían seguir haciendo lo que estaban haciendo con una gente que lo que iba era destruir la libertad de expresión y de opinión? Mira, allí, como te dije, en las páginas de opinión se podía uno expresar con toda libertad. Habíamos entrado ya, como todos los periódicos, con páginas web. La página web permitía que se sacara todo tipo de información de todas las áreas, con algunos, por supuesto, con algunos agregados de interés de los nuevos dueños. No se podían ¿Qué hacer eran quiénes? análisis ¿Quiénes eran los, profundos o reportajes, por quiénes eran? ejemplo, con algunos temas, como el tema militar o otras cosas. Yo por eso prefirieron cerrar mi sección. Sin embargo, muchos de los que nos quedamos allí, que teníamos muchos años allí, siempre tuvimos la esperanza de que se produjera algún cambio en algún momento en el país y pudiéramos retomar el periódico. Porque el equipo que estaba al frente del periódico, lo más seguro es que o vendieran en el momento de un cambio político o que Te- simplemente cambiaran su línea editorial. Eso pasa mucho cuando hay transiciones en los países. Y bueno, simplemente apostamos a que pudiera haber un cambio en el país, que hubo varios momentos donde ese cambio podía producirse. Había yo ciertas hice una condiciones, pero que votación. fracasaron. ¿Quiénes fueron los primeros compradores del Universal? Porque es que nunca hemos sabido quiénes son los primeros compradores. ¿A quién se le vendió el Universal? Sabemos que era alguien Mira, del régimen. el, el grupo que hizo la compra que se hizo en España eran los ex Grupo Latino, la gente que era del Grupo Latino. Allí estaba Gómez López y gente de este grupo. El real dueño detrás de este grupo nunca se supo exactamente quién era. Había hipótesis, rumores, pero nunca se supo con veracidad o con exactitud. Pero había una mano, un inversionista desconocido que era del alto gobierno del chavismo. Eso sí es seguro. Claro, yo te lo pregunto porque como tú eres un hombre de investigación,
a lo mejor te metiste en eso y lograste averiguar algo, pero ya entiendo que o no lo lograste averiguar o No, no nos los vas a contar todavía. no. Con certeza no lo averiguamos. Ok. Ahora recientemente vemos que ha subido a la dirección el señor Gustavo Perdomo, que es de la banda de los enanos, del grupo de Globovisión, con dueño de Globovisión junto con el señor Gorrín. Ujú. Esto es que los ex latinos le venden Es a correcto. Gorrín, o es que estaban en lo mismo todos. Yo no sé, pregunto. No, yo pienso que este grupo decidió venderle a Gorrín por algún interés tendría Gorrín de comprar un periódico que prácticamente solamente queda prácticamente la página web. Ahora se está sacando un suplemento los fines de semana que creo que tiene no más de 4 páginas en impreso y prácticamente solo queda, digamos, activa la página web. La Y no torre sabes en cuánto. prácticamente está vacía, es decir, es una torre de 25 pisos y solamente algunos pisos están funcionando. De manera que eso debe ser un gasto enorme. Recuperar la inversión allí debe ser bastante fuerte. Sin Bueno, pero a ellos no embargo, les importa. Ellos no han no le sudado importa. eso, Francisco. Ellos se Pero robaron los yo reales. pienso que el que invierte y el que apuesta a eso, y sobre todo este grupo que está Globovisión allí, deben tener objetivos muy vinculados al gobierno, que a lo mejor desconocemos, pero yo creo que apunta hacia lo que estamos viendo de un cambio en la política económica y las alianzas que se están teniendo con, por ejemplo, con Irán, con China, y estos nuevos inversionistas que se van a abrir paso en esta nueva etapa con la ley antibloqueo. Creo que por allí apuntan estos cambios que se están dando. O sea que tenemos que comprender que la libertad de Venezuela todavía no va a llegar, que falta mucho. Bueno, Que ahora, Ligia, bueno, te lo pregunto también porque cuando uno oye, por ejemplo, o lee las declaraciones o escucha las declaraciones de Leopoldo López, uno comprende que todo esto va hacia una negociación, ¿no? es lo que me temo, es decir, yo pienso que hay cambios que todavía no hemos detectado quienes no estamos dentro de la política, quienes no estamos ni dentro del chavismo ni dentro de cúpulas que Eh, seguramente tienen algún tipo de intercambio y desconocemos. Pero vienen cambios muy importantes que a eso es lo que me refiero cuando te digo que en la economía aquí viene un modelo diferente al que el chavismo se planteó durante estos 20 años o de estos 21 años. Es mi tesis, es una apreciación que yo tengo sobre la base de mis observaciones del trabajo diario que yo hago. Y que o sea, muchos coinciden conmigo. ¿tú crees que viene una apertura económica? Te No es pregunto. exactamente, sí, viene una apertura económica, pero no como la que nosotros conocemos en el liberalismo, en la democracia, con Ujú. instituciones y con controles. Es una apertura económica, pero controlada, ¿verdad? Por grandes grupos económicos, valga la redundancia, que están muy vinculados al gobierno. Es decir, acuérdate que son economías, por ejemplo, como la de China o la de Irán, Exacto, ¿verdad? exacto. Donde quienes controlan la economía son los grandes poderes políticos. Es decir, no es la libertad económica como la que conocemos en el mundo occidental. ¿Y cuál será la economía en Venezuela? Porque ya la empresa petrolera no existe. Las grandes industrias, Perdona. ensambladoras. Bueno, Ajá, dime, ya comenzaron a entregarla. ¿cómo que O sea, comenzaron a las entregarla? empresas quebradas, claro, las empresas quebradas ya comenzaron a negociarlas con grupos económicos de estos países. Mm, Ahora, para van a tratar tener de que invertir, reactivarlas. van a tener que reinvertir incluso en tecnología nueva, porque toda nuestra tecnología es occidental. Nuestra tecnología en Venezuela durante toda la vida fue vinculada a Estados Unidos y a los países occidentales de Europa.
esta gente trae otro tipo de tecnología. Van a tener que simplemente rehacer, por ejemplo, en las grandes industrias. En otras áreas no, pero en las grandes industrias sí. En la petrolera prácticamente es empezar de nuevo. Por eso es que nunca pueden arrancar con eficiencia las refinerías porque no manejan, no conocen los mecanismos tecnológicos que son distintos en sus países. Y por eso es que cada rato se incendia y hay esas explosiones Claro. que se las atribuyen al saboteo, pero que simplemente que no tienen las condiciones. Y nuestros técnicos y nuestros ingenieros, acuérdense que están fuera del país. La mayoría se Sí, es fueron. verdad. Y se siguen yendo, Así es. porque muchos de estos ingenieros que se quedaron y que se quedaron en la industria no aguantaron con los bajos sueldos por la depresión económica. Y Claro. todo el que se ha podido ir se va, ya no solamente por razones políticas, sino por razones económicas. Así es. Mira, Francisco, entremos al tema. Este nuevo libro, Los últimos días de Hugo Chávez. Me leí el primer capítulo donde hay un resumen, pues realmente, digamos, yo diría que desde el 2011, ¿cierto? Que es cuando él comienza a sentir sus dolencias en la rodilla. Creo que era la rodilla derecha, Izquierda. ahorita no recuerdo, que termina en La Habana, ¿no? Era a la izquierda. Ajá. Yo quiero que me Sí, cuentes primero un poco la cantidad de datos que en ese primer capítulo ya tienes. Tú venías manoseando el tema, o sea, venías diciendo, bueno, déjame guardar todos estos datos que tengo para en el futuro escribir un libro sobre esto. Venías manoseándolo. Mira, originalmente en conversaciones con un amigo que vivía en Los Ángeles, habíamos pensado y habíamos conversado sobre ese tema, ¿no? Sobre lo que había ocurrido durante la enfermedad, todos esos escándalos que todos los venezolanos vimos con asombro, ¿no? Y la idea de hacer una historia con ese tema. Y habíamos pensado en hacer un documental, porque este gran amigo, que no puedo mencionar su nombre, por problemas que su familia tuvo políticamente en Venezuela, y entonces él ha tenido que, digamos, guardar reserva de su nombre. Pensábamos hacer un documental con estas historias y yo empecé a investigar. Pero inmediatamente, como vinieron muchos cambios después de la muerte de Chávez, cambios políticos me refiero, donde muchos figuras del chavismo tuvieron que salir al exilio, otros terminaron presos. Se impuso pues esta nueva cúpula encabezada por Nicolás Maduro. El proyecto quedó congelado, pero yo me interesé tanto que yo seguí recopilando e investigando. Y en un momento dado dije, voy a convertirlo en un libro, que es lo mío, que es lo que yo sé hacer. Entonces empecé a indagar, a buscar un camino. Tú sabes que cuando tú te planteas hacer un libro, tú no tienes inmediatamente toda la película, sino que tú vas con una intuición de que allí hay cosas interesantes que develar, ¿no? Y empecé a hacer algunas entrevistas, algunos contactos. Lo primero que hice fue recopilar toda la historia día por día, porque me di cuenta que en cada etapa había muchas cosas detrás que no se conocían o que fueron ocultas o que fueron manipuladas o se dijo mucha información falsa. Entonces ya eso me parecía muy interesante. Y aparte que cuando tú empiezas a indagar, te das cuenta que era una importante historia que había que dejar, al menos había que dejarla escrita. Es por eso que yo con mucho detalle voy indagando cada etapa del proceso de la enfermedad hasta la muerte. Pues sí, comienza el dolor de la Que lo rodilla llamas y comienza un proceso de cambios. Y llamas ese primer capítulo el comienzo del fin. Del fin, y la verdad claro, es que será del fin, pero del fin, ¿no?
el comienzo del fin Yo de él. pienso, Nito, Ahora, que fíjate, era el comienzo del fin de él, pero también el comienzo del fin de su legado, que yo creo que el legado que aunque uno lo rechace y aunque uno lo cuestione, era lo que él dejaba, ¿no? Yo creo que ahora con todos claro, estos acontecimientos de lo que hemos conversado muy superficialmente en el anterior debate que tuvimos, también él muere y muere también el legado. Y muere también el interesante. país. O sea, muere el país, muere él y muere el legado. Por supuesto, los países nunca tienen Sí, una y nos muerte morimos todos un poco. definitiva. Y nos morimos todos. Los países, lo digo, no mueren en definitiva y renacen. Por cierto, eso que te estoy comentando está en el último capítulo, porque los países renacen. ¿Por qué renacen? Porque su gente permanece y sus ideas permanecen. Y el concepto de la Mm, democracia permanece en todos estos millones de venezolanos que están incluso en el exterior, en el exilio, y en sus hijos y en sus herederos y en sus descendientes. Por eso es que no muere. Y por eso es que muchas autocracias han regresado a ser países democráticos y países económicamente activos es decir, y estables. Ahora, mira, leyendo un poco el primer capítulo, que es nada, me muero por leérmelo todo, sí uno percibe a un Hugo Chávez que todopoderoso, tenía el mundo a sus pies, era el gran líder de América Latina y de repente le pasa esta enfermedad y él cambia. Es un hombre con miedos, un hombre que creía en brujerías, ocultismos y esas cosas, y de pronto entonces se aferra a Cristo. Yo no le creo nada, por supuesto, ni a él ni a ninguno de ellos les creo nada, pero sí, y lo vimos suplicarle a Dios, lo vimos, yo recuerdo esa imagen en el Cristo de la Grita, rogándole que le diera un poco más de vida. Será para seguir haciendo mal, porque bien no había hecho, ¿no? Esa Este, escena, esa escena que ajá. tú hablas de la grita es clave y está muy bien descrita en la historia en otros capítulos. Por eso es que el Fíjate. primer capítulo te abre, el primer capítulo te abre, digamos, es el abreboca de lo que va a pasar luego, porque ese cambio que va teniendo el personaje se va desarrollando en los siguientes capítulos. Y justamente lo que tú has dicho es exactamente así. Es decir, él ya en ese momento, cuando él va a la grita, a él Fidel le dice que está bien cuando él está en La Habana, en ese momento, en esa fecha, que ya el cáncer desapareció y él se siente motivado y feliz y entonces el gobierno y su familia convocan a esa misa en la grita porque él va a agradecerle al Cristo de la grita, ¿verdad? Y él va ahí a pedir por su vida. ¿Entiendes? Y entonces él, por eso ahí él exalta a Bolívar, porque Bolívar estuvo en la grita cuando comienza el recorrido por los Andes, en ese tránsito de la independencia. Pero él no va a pedir por el país ni a libertar el país, él va a pedir por él, por su vida. Sí, él era un gran egoísta, por no decir lo que realmente pienso de él. Fíjate, Simón Bolívar me lo nombraste. En el primer capítulo me hablas de Maizanta, Pedro Delgado. Eh, nunca hemos sabido realmente si esos cuentos que le echaban, que era su bisabuelo, si eso era verdad o era mentira, o era producto de su imaginación. Era un hombre que se inventaba una historia, se creaba una historia. Hugo Chávez asumió en Maizanta él se asumió como su heredero, al igual que lo hizo con Sí, Bolívar. Son dos símbolos para él importantes y es lo que él hace para crear el personaje. Y es justamente lo que narramos
en este libro, porque este libro no es solamente un análisis político de aquellos tiempos o de aquellos hechos en ese último año, sino que esa enfermedad lo hace él confrontarse con él mismo y con sus miedos. Por eso es que yo digo en el primer capítulo que él se va a enfrentar a sus demonios y a sus miedos. Y por eso acudo al episodio de la vidente de él, que fue Cristina Marxman, que le dice que él va a morir antes de los de 60 años, que él va a ser presidente, pero él también va a morir. Entonces, cuando comienza el dolor de rodilla, él no puede olvidar esa premonición. Eso lo va a marcar en ese año, en ese último año. Y por eso él hace todo el esfuerzo por mantener el legado. Y el legado es, la campaña empieza a mostrarse como un redentor, como un profeta, ya no como el hombre del puño, ¿verdad? Y también ya al final, cuando sabe que se va a morir, ya es el miedo a la muerte, es el miedo a lo que le viene, a lo que le va a pasar, a que no va a seguir en este planeta. Y detrás de sí, detrás de bastidores, es la política, es la utilización del personaje, es convertirlo justamente en un hombre inmortal. Y por eso lo fuerzan en la campaña. Y la campaña lo trata de convertir en un mausoleo en el cuartel de la montaña, que era el museo histórico, ¿verdad? Y al mismo tiempo tratan, incluso quieren embalsamarlo y quieren traerle una urna de cristal. Esa parte de la historia te va a gustar mucho, Nito. Pero claro, ¿y quién quería una urna de cristal? ¿Quién la pedía? Su gente, porque querían que fuera como Lenin, como Mao Zedong, como Ho Chi Minh, todos héroes del comunismo que fueron embalsamados y expuestos en urnas de cristal. Entonces Hugo Chávez no podía hacer menos. Claro. Pero eso no Ahora, pudo hacerse. y Maduro, a todas estas, ¿cuál es? Bueno, porque Maduro fue siempre su canciller, pero yo tengo ahí mis propias impresiones, ¿no? Yo creo que Maduro era una imposición de los Castro, más que era una imposición de los Castro desde la campaña electoral, desde la primera campaña electoral. Maduro, un hombre que ni siquiera es venezolano, o que por lo menos podría, bueno, para mí no es venezolano, pues, que llegara a la presidencia, que además a mí me da la impresión que no les dio tiempo de borrar los expedientes de la madre, porque los expedientes de él y de todos los borraron, pero los de la madre no les dio tiempo. Maduro, ¿qué era Maduro durante toda esta enfermedad? ¿Era el hombre definitivamente designado? Te pregunto, llegó un momento en que ya al castrismo no le interesaba tanto Chávez, porque es que hay miles de versiones, que la operación estuvo mal hecha, que lo hubiese podido vivir un tiempo más si las cosas hubieran sido distintas. ¿Tú que en tus investigaciones y en el libro, qué relatas? Sin decirnos mucho para que la gente lo compre, ¿no? Claro. Bueno, hay cosas muy complejas en tu pregunta. Hay cosas que no tienen una respuesta definitiva. Yo siempre me apego a los hechos y no especulo. Yo nunca he escrito cosas especulativas, pero allí hay datos en el libro que yo pienso que despejan muchas de esas incógnitas. La designación de Maduro fue una decisión de los Castros, por supuesto, convenida con Hugo Chávez, pero fue decidida por los Castros. Como dijo Fidel, era nuestro hombre en Caracas. Era el hombre de confianza, el hombre que podía, digamos, continuar con las políticas o con los intereses de Cuba en Venezuela. Acuérdate que en su juventud, en Cuba, estuvo en las escuelas de cuadro de Cuba,
que en esa época eran muy comunes, y de alguna manera en sus viajes como canciller o como funcionario, pues él tuvo mucho acercamiento con los Castro. Había una cúpula, por supuesto, donde cada quien tenía su interés en ser el designado, pero definitivamente cuando Hugo Chávez, el 8 de diciembre de 2012, dice Nicolás Maduro es el sucesor, ahí no había nada que hacer. Sin embargo, ya también las intrigas y los demonios estaban exaltados. Y muchos de estos personajes siguieron, aceptaron la decisión, aunque no los convencía. Hay en el libro, por supuesto, testimonios de figuras del chavismo que corroboran esta tesis. No era el mejor hombre para la sucesión, pero era el hombre designado por La Habana. De manera que toda la dirección política tuvo que acatar esa decisión. Algunos personajes, por ejemplo, como Rafael Ramírez, inmediatamente fueron execrados. Te quiero preguntar, Diosdado Cabello, ahí había como un disgusto de Diosdado Cabello. Diosdado Cabello nunca fue un hombre muy aceptado en La Habana por los Castro. No era un hombre de confianza para ellos. No sé si te recuerdas un video que se difundió mucho en años anteriores, ¿verdad? Donde este personaje del Canal 8 revela lo dicho por uno de los más importantes el de la hojilla. Miembros de la seguridad cubana, sobre el de la hojilla. Acuérdate de ese video, que por supuesto allí estaba todo lo que pensaban de Diosdado Cabello. Sin embargo, después de la muerte de Chávez, y Diosdado Cabello acepta y se alinea con Nicolás Maduro. En lugar de enfrentarse, él sabe que no es su momento. Hay una decisión de Hugo Chávez que dice que el sucesor es Nicolás Maduro, y enfrentarse con Nicolás Maduro no era lo más conveniente. Ellos pactaron, y hasta el día de hoy el pacto es vigente. O sea, Diosdado Cabello ha sabido esperar y ser el hombre detrás del poder en este momento, pero tiene gran poder. Todo el mundo lo considera el número 2, ¿verdad? Y es el hombre que maneja la seguridad del Estado a través de los organismos de seguridad. O sea, que es un hombre que nunca perdió el poder. Los que no se alineaban y querían sus propias aspiraciones terminaron fuera, no solamente del partido, sino del país. Y son varios, son muchos. Algunos andan bajo perfil, prefirieron irse a una embajada o quedar fuera de los cargos importantes, pero mantenerse acá, porque seguramente no veían ninguna perspectiva como opositores afuera del país. Y a lo mejor están esperando su momento. Claro. Pero son muchos los que después del momento en que muere Hugo Chávez y se asigna y Nicolás Maduro asume la presidencia, toda esta gente, hay un grupo muy grande de dirigentes que quedaron fuera del poder. Algunos prefirieron pactar y se han mantenido, incluso les han dado algunos cargos más o menos de capacidad, y siguen pues dentro del chavismo, pero siempre aceptando la directriz de la Francisco, ya para ir integrada por... Ajá, dime. Quería terminar con una pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? El 30 de diciembre del 2012, bueno, prácticamente se recogieron tarimas, se hizo todo y se anunció, se anunció entre susurros que el señor Chávez había, ¿era 2012? Sí, era 2012 que el señor Chávez había muerto. 2012. Sí, sin embargo, fue en marzo cuando se anunció el 5 de marzo la muerte de Hugo Chávez. Hay gente que dice que estuvieron preparando el cuerpo, que lo tenían conectado a unas máquinas, que tenía muerte cerebral, que estaban
arreglando la transición, pero que efectivamente, clínicamente, había muerto el 30 de diciembre o el 31 de diciembre del 2012. ¿Tú lograste, o me lo dejan en expectativa para que la gente compre el libro, tú lograste más o menos No. tener datos sobre lo que realmente pasó en esos meses de finales de diciembre a marzo? Compren el libro. Allí yo describo varios escenarios que se van dando de allí al 5 de marzo. Te voy a poner uno, por ejemplo. Hay una llamada del número 2 a un alto funcionario del chavismo y le informa el 28 de diciembre que Chávez ha muerto. ¿Verdad? Esa llamada al día siguiente la vuelve a hacer y corrige. No, es decir, dice que no es cierto lo que rectifica el mensaje que había mandado. Ok, y vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, Francisco, para que la gente compre el libro. Claro, vamos a decirle a los venezolanos y yo diría que los latinoamericanos en general, que el libro lo pueden conseguir en Amazon, ¿cierto? Así es. En Amazon Kindle, que es la tienda Kindle de Amazon, que es la tienda de los libros, allí está ese libro perfectamente en versión electrónica y en versión en pasta física. Pues. Exacto. Las dos versiones. Exacto. Ya he recibido de algunos lectores de España, de Estados Unidos, incluso recibí uno de Argentina, me han mandado fotos del libro impreso. De manera que el libro impreso llega a cualquier parte del mundo. Pues. Exacto. Mucha gente y nosotros, y a nosotros no, a mí por ejemplo me encanta manosear un libro y subrayarlo y todo. Así que yo próximamente ya me va a llegar con el favor de Dios. Bueno. Yo quiero decirle a todos nuestros seguidores que la descripción del libro y cómo lo pueden obtener lo vamos a tener precisamente en la descripción de este programa para que puedan acceder más rápidamente a él. Francisco, me encantó conversar contigo. Este es un tema duro. Ahora ya la última pregunta. El legado de Chávez se acabó. La gente no habla de Chávez. La gente, ya vemos caravanas de venezolanos a pie huyendo del desastre que inició Chávez y que continuó Maduro. Yo pienso que es así, Nito. O sea, jamás va a quedar como una especie de símbolo de héroe como pretendían, por ejemplo, en los casos de Lenin o el caso de Mao, que aunque sus economías cambiaron, porque ahora son países capitalistas, el símbolo quedó de alguna manera en naciones descendientes. En el caso de Venezuela yo creo que no, porque el daño que se le hizo al país en su economía, en sus estructuras, en sus instituciones, en su cultura y en sus tradiciones fue brutal. Es decir, dramático. Yo creo que un país nunca había sufrido un desgaste y un deterioro tan grande como el que estamos viviendo. A los lectores les digo que lo que ahí está escrito es un mensaje que no es solamente para los venezolanos. Yo creo que el mensaje que está allí en ese libro alcanza especialmente a los latinoamericanos y a todos esos países que tienen buenas democracias, pero que en cualquier momento les puede surgir un redentor, un caudillo, un autócrata, un populista que los quiere cambiar y que puede llevar a la destrucción de cualquier país en poco tiempo. Entonces yo creo que es un mensaje fundamental para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Francisco, de verdad, por este rato tan grato. Y nos quedamos con ganas de saber más del libro. Por eso hay que comprarlo, adquirirlo, en pasta o digital, pero leerlo. Muchísimas gracias, Francisco. Vamos a tener oportunidad de volver a conversar con el favor de Dios. Y bueno, ojalá que pronto podamos abrazarnos presencialmente. Así será. Bueno, Nitu, estoy a tu orden de tus seguidores, de tu gran cantidad de seguidores que todavía tienes ahora en Venezuela y ahora en todo el mundo, porque ahora estamos regados por todo el planeta. Así es, igualmente. Un abrazo.
Nos seguimos hablando, Francisco. Con ustedes, amigos, sencillamente hasta un próximo Entre Panas. Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Entre Panas.